Has intentado cambiar una y otra vez, pero todavía sientes que estás atrapado en los mismos hábitos que roban tu energía, tu tiempo y hasta tus sueños. Este no es un simple libro para entretenerte ni un manual más lleno de frases bonitas, es un llamado directo a tu vida, a tu conciencia, a esa parte de ti que sabe que ya no tienes excusas. Aquí comprenderás que tu flojera, tu falta de acción y tus aplazamientos no son tu verdadera identidad, son solo una programación mental aprendida que puedes romper. Descubrirás cómo liberarte de la culpa de postergar y aprenderás a avanzar incluso cuando no tengas ganas. Porque la motivación es inestable, lo que realmente necesitas es decisión. Y si te atreves a leer cada palabra como si tu vida dependiera de ello, te prometo que vas a despertar. Tu transformación comienza hoy, no mañana, no en un futuro incierto. Empieza ahora, un pequeño paso a la vez, un 1% cada día. El primer enemigo a vencer es el hábito silencioso que te roba la vida. No es la falta de tiempo, no es el cansancio. Es esa rendición oculta del alma que ocurre sin gritos ni drama, sino en silencio, disfrazada de frases como, mañana empiezo, luego lo hago, cuando esté listo. Yo mismo viví así por años, enterrando sueños bajo excusas, convenciéndome de que algún día tendría fuerzas para cumplirlos. Lo que no entendía era que cada aplazamiento se convertía en una orden silenciosa a mi mente, no soy capaz. Y esa frase, repetida, terminó moldeando mi identidad. Una tarde me vi frente a una taza de café frío olvidada sobre la mesa, rodeado de papeles sin terminar y notas de voz con proyectos que nunca escuché otra vez. Fue ahí, en medio del silencio y la frustración, que comprendí la verdad, no era falta de energía, era miedo. Miedo a empezar y fallar, miedo a descubrir que tal vez no tenía lo necesario, miedo a exponerme. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese peso en el pecho sabiendo que tienes un potencial enorme, pero te paraliza la duda de si valdrá la pena intentarlo? Ese es el veneno más sutil, la postergación. Una voz disfrazada de calma que te susurra, espera el momento perfecto, cuando tengas más tiempo, más recursos, más motivación. Pero todo eso es mentira. Durante años la creí, y me robó oportunidades que nunca regresaron. Nadie nos enseña a decidir, a actuar sin garantías. Nadie nos dice que esa acción pequeña que parece insignificante es en realidad el principio de la libertad. Yo pensaba que necesitaba sentir motivación para comenzar, y estaba equivocado. Lo que necesitaba era cansarme de mentirme a mí mismo. El verdadero cambio empieza cuando se agotan las excusas. Cuando entiendes que ya no puedes seguir esperando al momento perfecto, porque no existe. Solo quedas tú, frente a tu vida, y el hábito que te está robando tu futuro. No es ignorancia, no es falta de talento, es autoabandono. Y solo se rompe con acción. Mi sanidad comenzó el día que dejé de buscar inspiración y decidí moverme aún sin sentir nada. Porque no necesitas ganas para transformar tu vida. Necesitas decisión, disciplina y el coraje de dar un paso aunque tiemble tu voz y tu mente te diga que no puedes. A veces solo lograba escribir una línea. A veces ni siquiera eso, abría el documento, lo miraba unos segundos y lo cerraba. Pero lo importante no era el resultado visible, era el acto mismo de estar ahí. Lo hacía porque mi identidad ya estaba cansada de ser la de un soñador que nunca ejecuta, de ser ese que habla mucho y hace poco, de cargar la frustración como una cadena invisible. Y fue así, con pasos torpes y pequeños, que un día escribí una página completa. Después fueron 2. Luego, lo que parecía solo una chispa de idea comenzó a transformarse en un proyecto real. Y el miedo, aunque nunca desapareció del todo, dejó de caminar al frente para pasar detrás. Comprendí algo poderoso, no se trata de eliminar el miedo, se trata de enseñarle quién dirige el camino. Y ahí entendí una verdad que cambió mi vida. El primer paso no es escribir un libro entero, ni levantar un negocio exitoso, ni tener el cuerpo perfecto. El primer paso es más íntimo y profundo, es demostrarte a ti mismo que puedes obedecer a tu alma y no a tu comodidad. Ese es el inicio del verdadero crecimiento, el momento en que cumples lo que prometiste hacer, incluso si nadie lo ve, incluso si nadie aplaude. Porque es en esa soledad silenciosa donde se forja tu nueva identidad, esa que deja de negociar con las excusas, esa que se reconoce distinta cada vez que te miras al espejo. Una vez leí que los grandes hombres y mujeres no se construyen en medio de la euforia y los aplausos, sino en la discreta intimidad de la disciplina. Y esa frase se me quedó grabada tan profundamente que la repito como un credo personal. Porque si algo he aprendido es que los resultados extraordinarios no nacen del talento, sino de la repetición diaria de lo que la mayoría considera aburrido, insignificante o sin gloria. Es ahí, en ese espacio invisible para el mundo, donde empieza tu verdadera libertad.
No se trata de lo grandioso, se trata de lo pequeño. No es la meta final la que te transforma, es la decisión de cumplir tu palabra cada día, aunque lo que hagas parezca mínimo. ¿Quieres transformar tu vida? Empieza cambiando la relación que tienes con tu palabra. Porque cada vez que dices, mañana lo hago, y no lo haces, no solo pierdes tiempo, pierdes algo mucho más valioso, la credibilidad contigo mismo. Y si tú no confías en tu palabra, ¿quién lo hará? ¿Cómo vas a construir confianza, fuerza y respeto hacia ti mismo si rompes tus compromisos internos una y otra vez? La procrastinación es más que un mal hábito. Es una traición disfrazada de descanso. Y no se sana con más teoría, ni con más vídeos motivacionales, se sana con acción. Con pasos pequeños, con actos repetidos una y otra vez hasta que tu mente entienda que ya no manda la pereza, sino tú. Napoleón Hill decía que la decisión es el puente entre el deseo y el logro. Pero no cualquier decisión, no la que depende de cómo te sientas ese día, no la que se negocia con la comodidad. La decisión que cambia tu vida es la que se sostiene incluso cuando no ves resultados, incluso cuando la duda te acompaña como sombra. Y esa es la más difícil de todas, aprender a avanzar sin garantías. El verdadero cambio no llega con vítores ni con flores en el camino. Llega con noches largas, con cansancio, con momentos en que todo dentro de ti grita que te rindas. Y sin embargo sigues, no porque sea fácil, sino porque has decidido que ya no quieres regresar a ser esa versión de ti que vivía postergando. La vida en realidad no te roba nada. Tú eres quien se roba a sí mismo cada vez que dejas que el miedo dicte tu agenda, cada vez que permites que la pereza tenga más poder que tus sueños, cada vez que aceptas menos de lo que sabes que mereces. La procrastinación no es simplemente dejar una tarea para después, es postergar tu evolución, es renunciar a tu mejor versión en silencio. Es mirar tu reflejo en el espejo cada noche y sentir que sigues siendo la misma persona que dice, algún día, mientras los días se acumulan en tu contra. Es vivir en una cárcel invisible de planes que solo existen en tu cabeza, pero nunca llegan a tu realidad. Y esa es una muerte lenta, mucho más dolorosa que cualquier enfermedad física. Sin embargo, hay un camino. No es rápido, no es mágico, y muchas veces no será bonito. Pero es real. Ese camino se llama constancia. Se llama disciplina. Se llama avanzar un 1% cada día, aun cuando todo en ti quiera rendirse. Ese 1% se convierte en la diferencia entre una vida de excusas y una vida de logros. No necesitas transformar tu vida entera de golpe. No necesitas arrancar todos tus hábitos de raíz hoy mismo. Solo necesitas hacer algo pequeño, concreto, que te acerque a quien quieres ser. ¿Quieres escribir un libro? Empieza escribiendo una línea. ¿Quieres emprender? Mueve una sola idea, un correo, una llamada. ¿Quieres sanar? Empieza hablándote con honestidad. Lo pequeño no es insignificante. Es el lenguaje que la mente entiende cuando aún no confía en ti. Es como enseñarle a un niño a caminar, paso a paso, caída tras caída. Y si lo repites, algo ocurre. La mente, que antes dudaba, empieza a creer. Y cuando la mente cree, todo cambia. Porque no se trata solo de grandes logros o metas épicas. Se trata de recuperar tu dignidad interna, de poder mirarte al espejo cada noche y decir, hoy fui coherente con lo que quiero. Hoy me respeté. Y aunque parezca poco, es todo. Porque una vez que recuperas tu palabra, recuperas tu poder. Y cuando tienes poder sobre ti mismo, cuando ya no negocias con tus excusas, nadie puede detenerte. Este capítulo no es para informarte ni para entretenerte. Es para confrontarte. Para que te hartes de tus propias evasiones. Para que decidas que ni un día más vas a traicionarte. Para que te levantes, no con odio, sino con hambre. Hambre de respeto propio. Hambre de dejar huella. Hambre de no morir con tus talentos dormidos. Que tu rutina se convierta en tu revolución. Que cada minuto cuente como una venganza silenciosa contra la pereza, contra el miedo, contra todo lo que un día te hizo sentir incapaz. Porque tú no eres flojo. Estás programado para fallar. Y esa es la verdad que nadie te dice. No es flojera, nunca lo fue. Aunque te lo hayas repetido 1000 veces. Aunque lo hayas creído cuando te comparaste con otros que parecían tener más energía, más voluntad, más determinación. Aunque hayas sentido vergüenza de ti mismo por no levantarte temprano, por no terminar lo que inicias, por no ser constante en eso que amas, no es flojera. Es programación.
Es una cadena invisible hecha de ideas que no son tuyas, creencias heredadas sin cuestionar y hábitos sembrados en ti antes de que tuvieras voz propia. Nadie nace rindiéndose. A uno le enseñan a rendirse con sutileza. Te lo dicen en frases disfrazadas de consejos: no te ilusiones tanto, eso no es para ti, sé realista, ya es muy tarde para cambiar. Y uno, en lugar de rebelarse, traga esas palabras como si fueran verdades sagradas, sin saber que cada frase que acepta es un ladrillo más en la jaula mental que lo encierra. Como lo expresó aquel pensador que entendió la mente como pocos: primero se forma el pensamiento, luego el hábito, luego el carácter, y con él, tu destino. Y aquí estás ahora, repitiendo patrones que no elegiste. Evitas el esfuerzo no porque seas débil, sino porque te condicionaron a evitar el dolor. Y ese es el dolor real, no saber cómo romper la programación. Sentirte atrapado en una versión de ti mismo que sabes que no es la final, pero tampoco saber cómo salir de ella. Yo también me creí perezoso. Me llamaron así tantas veces que empecé a definirme por ello. Cada vez que abandonaba algo reforzaba la creencia. Cada vez que empezaba con fuerza y me apagaba a mitad de camino me decía: ¿ves? No estás hecho para esto. Y sin darme cuenta programaba mi cerebro para rendirse cada vez más rápido. Me convertí en un experto en renunciar y, para colmo, me odiaba por eso. Hasta que descubrí que odiarme era parte del mismo sistema. Porque si tú crees que estás roto, no peleas. Si crees que eres flojo por naturaleza, no te cuestionas. Solo te resignas y bajas la cabeza. Esa es la trampa más peligrosa, creerte que eres tu condición, cuando en realidad solo estás atrapado en un guión que alguien más escribió y que tú sigues actuando. Pero aquí, ahora, tienes la oportunidad de romperlo. De cuestionar las frases que te moldearon. De desprogramarte y reescribir tu propio código, un acto pequeño a la vez, una promesa cumplida a la vez. Porque tu libertad no comienza con un grito. Empieza con un acto silencioso: decidir que no vas a seguir creyendo que eres flojo, que no vas a seguir aceptando una identidad prestada. Pero algo en mí se resistía a aceptar esa narrativa que me habían vendido como verdad absoluta. Había días, pocos, casi fugaces, donde una voz interna gritaba desde el fondo de mi pecho: tú no eres esto. No naciste para vivir pequeño. No naciste para quedarte atrapado en excusas. Y aunque esa voz era débil, era suficiente para sembrar una duda en el guión que repetía todos los días. Fue en esos momentos cuando recordaba las palabras de Hill sobre la autosugestión, que la mente acepta cualquier idea que repitas con la suficiente emoción. Esa frase me golpeó como un rayo. Entonces comprendí que no estaba fallando por falta de fuerza, ni por carencia de talento, sino por exceso de programación equivocada. Actuaba desde una identidad prestada, desde un sistema de creencias que me había entrenado a dudar de mí mismo, a sabotearme sin darme cuenta. Y ahí ocurrió la chispa: si había sido entrenado para fracasar, también podía reentrenarme para triunfar. Esa idea cambió todo. No fue rápida, no fue milagrosa, pero fue radical. Empecé por cuestionar cada pensamiento automático que me decía: no puedes. No eres suficiente. No eres disciplinado. Dejé de aceptar esas frases como verdades y empecé a interrogarlas: ¿de dónde salieron? ¿Quién me las metió en la cabeza? ¿Por qué sigo repitiéndolas como si fueran mi identidad? Fue incómodo, como aprender a caminar con las piernas entumidas. No sabía quién era sin esas etiquetas. Pero comencé el proceso, no intentando cambiar todo de golpe, sino detectando códigos internos y reescribiéndolos. Me senté y escribí afirmaciones que al principio dolían porque no me las creía: soy disciplinado. Termino lo que empiezo. Mi mente trabaja a mi favor. Soy constante. Sonaban como mentiras, pero las repetí con la misma insistencia con la que antes repetía excusas. Y aquí está la clave: no se trata de que sea verdad desde el primer día. Se trata de hacerlo verdad por repetición. Así como aprendiste a caminar, a leer o a escribir tu nombre. No lo sabías al inicio, pero lo repetiste hasta que se grabó en tu cuerpo y en tu mente. ¿Por qué habría de ser diferente con tu autoconfianza o con tu disciplina? El error es esperar motivación antes de actuar. La mente no funciona así. Primero actúas, luego la emoción cambia. Primero siembras la semilla, aunque sea en tierra seca, y después llega la lluvia. El sistema educativo nunca nos enseñó a entrenar la voluntad, solo a obedecer instrucciones. Y por eso confundimos rutina con castigo, cuando en realidad la rutina es el lenguaje secreto con el que tu cerebro aprende lo que de verdad importa para ti.
Cada vez que repites un acto, aunque sea pequeño, tu mente lo registra como una orden de prioridad. Es como decirle, esto es importante. Esto es mi verdad. Hazlo una vez y parecerá insignificante. Hazlo 100 veces y habrás creado un nuevo surco en tu mente. Y cuando la mente se adapta, el cuerpo obedece, y tu realidad cambia. Hoy sé con claridad que no soy flojo, y tú tampoco lo eres. Lo que pasa es que estamos atrapados en una narrativa que no es nuestra, un guión que alguien más escribió y que aceptamos como destino. Pero la verdad es que no hay nada roto en ti. Solo hay rutas mal escritas, caminos que necesitan ser borrados y redibujados con tu propia mano. Nadie te explica que tu mente es como un terreno fértil. Si sembraste semillas de resignación, crecerá resignación. Si sembraste duda, crecerá duda. Pero si empiezas a sembrar disciplina, aunque al principio solo parezcan semillas secas, con el tiempo brotará un jardín distinto. Y todo empieza con un acto mínimo, hacer lo que dijiste que harías, aunque sea solo por 5 minutos. No por el resultado, sino por lo que representa. Porque ese gesto pequeño es un acto de rebelión contra tu viejo yo. Es tu forma de declarar, ya no soy mi programación. Ahora yo elijo quién quiero ser. Cuando eliges, de verdad eliges, dejar de vivir actuando desde el pasado, algo dentro de ti cambia para siempre. Esa decisión no es abstracta, es un pacto íntimo, empezar a construir paso a paso una mente que te obedece, que trabaja contigo y no contra ti. Eso es lo que significa realmente educar tu mente, transformarla en tu aliada, dejar de tenerle miedo, entender sus mecanismos, reconocer sus trampas y desactivar esas viejas respuestas automáticas que te mantenían atado. No puedes apagar tu mente, no puedes ponerle un botón de off, pero sí puedes enseñarle nuevas rutas, nuevas conexiones, nuevos hábitos. Y aunque a simple vista parezca pequeño, este acto es el principio de tu verdadera liberación. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a reprogramarte desde afuera. El único que tiene el poder de hacerlo eres tú. Y aquí está lo más poderoso, no tienes que hacerlo todo hoy. Solo necesitas empezar. Porque cada acción repetida es un mensaje que se imprime en tu subconsciente. Y cuando lo repites lo suficiente, llega un punto en que ya no tienes que forzarte, porque se convierte en parte de ti, tan natural como respirar, tan automático como lavarte los dientes. Ese día, tu mente entenderá quién manda, y todo cambiará. No se trata de ser fuerte, se trata de ser sabio. De entender cómo funciona el sistema interno y usarlo a tu favor. De salir del modo automático y dejar de vivir como si cada pensamiento fuera una orden divina. Porque si algo aprendí de los grandes es que una mente sin dirección te destruye, pero una mente entrenada puede llevarte tan lejos como te atrevas a soñar. Todo hábito comienza en lo invisible, en la semilla de un pensamiento repetido. Primero es una idea, luego un impulso, después una acción, y finalmente un estilo de vida. Y tú hoy, en este instante, tienes la llave para reescribir ese código. No estás roto, no estás perdido, solo estás en pausa. Y la pausa no significa final, significa que tienes la oportunidad de reiniciar. Ese poder ya nadie puede quitártelo. Ahora hablemos de algo crucial, la excusa perfecta, el disfraz más peligroso de tu mente. Hubo un día que no quiero olvidar, no porque haya sido extraordinario, sino precisamente porque fue uno de esos días comunes que parecen no dejar marca. Me desperté tarde, miré el reloj y me conté la misma historia de siempre, dormí mal, hoy no es el momento, mañana rindo mejor. Preparé un café, abrí redes sociales, vi un par de vídeos, y al pasar frente a la lista de tareas que había escrito con tanto entusiasmo la noche anterior, simplemente desvié la mirada. Y ahí apareció la voz. Esa vocecita suave, convincente, envolvente, que decía, no pasa nada si hoy no lo haces, descansa, mañana será diferente, todavía hay tiempo. Una excusa perfecta. Y como tantas veces antes, le creí. Lo que no entendía entonces es que la mente, cuando no está entrenada, no es tu amiga. Es tu carcelera, tu saboteadora silenciosa, tu cómplice en el crimen de abandonar lo que amas. El pensamiento más peligroso no es no puedo, es tengo una buena razón para no hacerlo. Porque las excusas no llegan con máscaras de mentira. Se disfrazan de lógica, de sensatez, incluso de autocuidado. Te susurran cosas como, mereces un descanso, no estás listo todavía, lo harás mejor después. Y por eso son tan difíciles de combatir, porque no parecen enemigos, parecen refugios. Pero la verdad es que son cárceles invisibles, cadenas disfrazadas de comodidad.
Lo más duro es que mientras tú las aceptas como descanso, en realidad te están robando lo más valioso que tienes, tu tiempo, tu energía, tu vida. Y lo hacen con tanta sutileza que ni siquiera notas que cada excusa que aceptas es una renuncia silenciosa a la vida que podrías estar construyendo. Recuerdo haber leído una frase que me golpeó como un ladrillo en la frente: todo progreso comienza cuando asumes responsabilidad, sin excusas. Al principio esa idea me sonó injusta, incluso cruel. ¿Cómo no voy a tener razones válidas para detenerme? ¿Cómo no voy a sentirme cansado, herido, abrumado? ¿Acaso no es humano querer soltarlo todo cuando el peso parece insoportable? Pero con el tiempo entendí que no se trata de negar tu dolor, ni de fingir que no existe. Se trata de no permitir que ese dolor se convierta en el director de tu vida. El sufrimiento es real, claro que lo es. Pero hay una diferencia enorme entre reconocerlo y permitirle escribir tu historia. Sí, puede que hoy duela, pero igual puedo moverme. Puedo dar un paso, aunque sea pequeño, aunque sea con miedo, aunque sea temblando. Porque si cada herida se convierte en un justificante para detenerte, entonces jamás avanzarás hacia nada grande. Siempre habrá algo que duela, siempre habrá un motivo para aplazar. La grandeza no es ausencia de dolor, es la decisión de seguir a pesar de él. La mente, cuando no está alineada con tu propósito, se convierte en una estratega experta en negociar con tus miedos. Es brillante para convencerte de que no es el momento, de que no estás listo, de que necesitas esperar un poco más. Pero dime la verdad, ¿cuántas veces te has dicho, mañana sí, y cuando llega ese mañana, repites la misma historia? Esa promesa eterna del mañana es el espejismo más letal que existe. El enemigo no está afuera. Está en tu guión interno, en esa narrativa sutil que susurras todos los días: me falta algo para empezar. La trampa es que, si esperas a tener todo claro para comenzar, nunca empezarás. Yo mismo fui mi peor saboteador y lo reconozco sin odio, pero con absoluta verdad. No fue la falta de tiempo, ni el entorno, ni la suerte. Fui yo, creyendo que necesitaba estar perfecto para poder avanzar. Pero aquí está la verdad incómoda: la perfección no existe, lo único que existe es la decisión. Cada día que no decides, cada acción que aplazas, tu mente gana terreno. Y lo hace de forma peligrosa, porque no lo hace con gritos, lo hace con caricias. Como una madre tóxica que te abraza mientras te destruye, que te cuida mientras lentamente te entierra. Ese es el poder de una mente sin control. Empecé a transformar esa dinámica cuando entendí algo revelador: cada excusa que me contaba tenía un propósito oculto: protegerme. No me estaba cuidando del cansancio ni del esfuerzo, me estaba protegiendo de lo que más temía: el fracaso. No era miedo a trabajar duro, era miedo a intentarlo de verdad y descubrir que no era suficiente. Por eso me refugiaba en las excusas, porque mientras no lo intentara, siempre podía seguir con la fantasía de que algún día lo lograría. Pero esa fantasía era una prisión disfrazada de esperanza. Y lo comprendí de golpe: el potencial sin acción no vale nada. Absolutamente nada. Es como tener un cofre lleno de tesoros enterrado en el patio trasero y nunca atreverte a cavar. Ahí está, pero de nada sirve. Te da calma pensar que existe, pero al final te mueres sin haberlo abierto. Ese día me topé con una idea que me sacudió hasta los huesos: la mente no distingue entre lo que haces y lo que prometes que harás, pero sí aprende. Aprende de tus acciones. Si cada vez que dices, voy a empezar, terminas no haciendo nada, tu mente lo registra. Aprende a no tomarte en serio. Y cuando eso ocurre, llegas al punto más oscuro, cuando ni tú mismo crees en ti. Ese es el verdadero fracaso, no el intento fallido, sino perder la confianza en tu propia palabra. Porque si no cumples contigo, ¿cómo vas a confiar en ti? ¿Cómo construirás algo sólido si tu propia voz no tiene peso dentro de ti? Así que decidí empezar con lo más básico: dejar de mentirme. Si no iba a hacer algo, dejé de decir que lo haría. Si lo decía, lo cumplía, aunque fuera en la mínima expresión. Porque cada vez que cumples contigo, aunque sea un gesto pequeño, no solo avanzas, reconstruyes la confianza en tu palabra. Y cuando recuperas la fe en ti mismo, lo imposible empieza a ser posible. Aprendí que cumplir lo que dices, incluso cuando es incómodo, es el acto más revolucionario que puedes hacer por ti mismo. Porque la verdadera libertad no está en hacer solo lo que te nace en un momento de inspiración, sino en convertir tu palabra en ley. En que lo que digas tenga peso, en que no necesites motivación para ejecutar lo que ya prometiste. Cuando tu palabra vale, tu identidad cambia.
Ya no eres alguien que quiere cambiar, eres alguien que se cambia a sí mismo. No es fácil, pero es posible. Cada excusa, por más convincente que parezca, puede ser desmontada si te atreves a mirarla de frente, desnuda, sin adornos. Pregúntate con brutal honestidad, ¿de verdad es imposible lo que tengo que hacer o solo me da miedo? ¿Estoy realmente cansado o estoy anestesiado por la distracción constante? ¿Qué pasaría si lo hiciera igual, aunque no me sienta listo? La respuesta que encuentres ahí será más transformadora que cualquier consejo externo, porque nada es más poderoso que descubrir que puedes desobedecer a tus propias excusas. Ese momento en el que actúas con miedo, en el que haces algo a pesar del temblor, rompe el hechizo. Es como si en tu cerebro se abriera un camino nuevo, cada vez que eliges actuar en lugar de justificar, ese camino se refuerza. Hasta que llega un día en que ya no necesitas explicarte ni justificar nada. Simplemente haces. Napoleón Hill escribió que la acción persistente es lo que separa a los triunfadores de los soñadores. Y yo añadiría que esa acción no nace de la fuerza bruta, sino del coraje. De ese gesto pequeño, pero rebelde, en el que dices, sé que tengo miedo, pero lo haré igual. Ese instante es un punto de quiebre, se fractura la programación, se abre un sendero mental distinto. Cada acto repetido se convierte en una declaración de independencia frente a tus viejas excusas. Hoy, cuando mi mente me ofrece una excusa, la escucho, pero no la obedezco. La reconozco por lo que es, una respuesta automática, no una verdad. Y eso lo cambia todo. Porque cuando dejas de entregar el timón a tu mente, recuperas la dirección de tu vida. Comprendí que cada minuto de duda es un ladrón de propósito, un asaltante silencioso de mis sueños. Y yo ya no quiero vivir robándome a mí mismo. Tú tampoco. Por eso estás leyendo esto. Porque algo dentro de ti está cansado de posponer, de justificarse, de vivir en pausa. Algo dentro de ti quiere avanzar, quiere resultados, quiere paz. Pero esa paz no se consigue evitando el esfuerzo, se consigue cruzando el fuego, demostrando día a día que eres más fuerte que tus justificaciones, que no necesitas que todo esté perfecto para moverte. Que ya no vas a negociar tu destino con pensamientos que solo saben retrasarte. Estás más listo de lo que crees, aunque tu mente diga que no. Lo único que te separa de tu nueva vida no es lo que te falta, es lo que te dices cuando crees que no puedes. Cambia esa narrativa y todo lo demás empezará a moverse. Rompe el ciclo. Hazlo aunque no tengas ganas. Sí, habrá días en los que la vida se sienta como un peso húmedo en el pecho. Días en los que te levantas, pero no despiertas, caminas, pero no avanzas. Esos días en los que cada tarea parece una montaña, cada decisión un muro, cada paso una amenaza. Y lo peor no es el cansancio físico, es la desgana, esa sensación traicionera de no querer hacer nada, ni siquiera lo que sabes que te hace bien. Pero justo ahí, en ese punto, es donde empieza la verdadera transformación. Es en la desgana donde se entrena la disciplina. Es en la resistencia donde nace la fuerza. Porque cuando actúas sin ganas, sin inspiración, sin aplausos, no solo avanzas, te reprogramas. Le demuestras a tu mente que ella ya no manda y que, aunque intente frenarte, tú sigues caminando. Ese es el momento que separa a los que siguen soñando de los que construyen. Ese es el instante en que el miedo deja de ser amo y se convierte en acompañante. Porque cuando la mente entra en ese ciclo de evasión, todo comienza a doler de una manera silenciosa pero devastadora. Duelen los sueños que dejaste para mañana y nunca tocaste. Duelen los compromisos rotos contigo mismo, esas promesas que repites y nunca cumples. Duele el vacío de las ganas que no llegan, como si la motivación fuera un tren que siempre pasa tarde y tú te quedas esperando en el andén. Y lo más triste es que no nos perdemos por falta de capacidad, porque capacidad tenemos. Nos perdemos por falta de movimiento. Nos hundimos en esa inercia que convierte los días en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y de repente despiertas y te preguntas, ¿en qué momento me quedé detenido? La primera vez que entendí que mi progreso no dependía de la motivación, sino de actuar precisamente cuando no tenía ganas, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Era como si se derrumbara la mentira que había sostenido durante años, esa idea de que necesitaba inspiración, claridad, energía, alineación emocional para poder empezar. Pero esas condiciones perfectas nunca llegaban. Siempre había una excusa nueva, un ruido que distraía, una sensación incómoda que me convencía de decir hoy no. Y ese hoy no se convertía en un mañana. Y ese mañana en una semana. Y después en un mes. Y más tarde en un año.
Hasta que el hábito ya no era solo la pereza, era la espera eterna. Una espera que en apariencia se sentía tranquila, pero en realidad era una forma lenta de morir. Porque esperar a sentirse listo es el disfraz más elegante que tiene la procrastinación. Hasta que un día, sin tener razón aparente, sin que nada fuera distinto, me levanté y lo hice igual. Sin ganas. Sin motivación. Sin sentir nada especial. Lo hice desde la rabia, desde el hartazgo, desde ese grito interno que decía, ya basta de seguir cargando la culpa de no haber hecho nada. Ese día, aunque el resultado fue pequeño, sentí algo enorme. No fue orgullo, fue respeto. Respeto hacia mí mismo. Respeto por haberme obedecido, aunque mi mente me gritaba que no. Respeto por haber roto, aunque fuera solo por unos minutos, el ciclo de la postergación que me tenía encadenado. Y ahí entendí la verdad que nadie quiere escuchar, eso es lo único que necesitas para empezar a cambiar tu vida. No grandes logros, no aplausos, no resultados inmediatos. Solo un pequeño acto de rebeldía contra la desgana. Una acción mínima que grite, yo estoy al mando. Porque la parálisis comienza cuando crees que necesitas sentirte bien para actuar. Pero no es así. Como lo dijo uno de los grandes pensadores, la acción precede a la motivación, no al revés. La energía no llega en la espera, la energía se genera en el movimiento. Y aceptar esa verdad duele, porque significa que si quiero cambiar mi vida, tengo que hacerlo incluso cuando no quiero, incluso cuando estoy cansado, incluso cuando no hay emoción que me empuje. Eso no se llama magia, se llama disciplina. Y la disciplina no se alimenta de estados de ánimo, se alimenta de decisiones repetidas hasta que se convierten en hábito. Lo entendí cuando hice lo que debía hacer mientras mi cuerpo me pedía quedarme quieto. Ese choque entre lo que quieres y lo que sabes que necesitas hacer, esa fricción incómoda, es donde se forja el carácter. Y aunque no es bonito, aunque es áspero y solitario, también es sagrado. Porque cada minuto en el que eliges avanzar sin ganas, cada acción que haces aunque tu mente te grite lo contrario, estás reescribiendo tu identidad. Estás diciéndole a tu cerebro, ya no eres tú quien manda, ahora soy yo. Y eso lo cambia todo. Hazlo aunque no tengas ganas. Hazlo aunque no sientas nada. Hazlo porque si solo te mueves cuando estás motivado, serás esclavo de tus emociones, prisionero de tu pereza, rehén de tu ansiedad. Y lo peor es que terminarás creyendo que eso es normal. Pero no es natural vivir estancado. No es natural que tu alma quiera algo y tu cuerpo no se mueva. Eso no es falta de fuerza, es falta de dirección. No es debilidad, es desconexión. Y cuando reconectas tu intención con tu decisión, cuando entiendes que el poder no está en sentir, sino en actuar, recuperas el timón de tu vida. Porque lo que de verdad te transforma no es esperar el momento ideal. Es demostrarte a ti mismo, una y otra vez, que incluso en los días más grises, tú puedes. Y eso se sana con acción. No con más excusas, no con más lecturas, no con más teorías. Se sana con movimiento constante, con pasos pequeños pero firmes, con decisiones que no negocian con el estado emocional del día. Porque los estados de ánimo cambian como el clima, pero tus decisiones son el terreno donde construyes o derrumbas tu vida. Yo lo viví. Estuve atrapado en ese ciclo. Me dije, mañana, tantas veces que ya no sabía cómo decirme hoy. Creí que el día perfecto llegaría, que algún amanecer me regalaría la claridad, la energía, la inspiración que me faltaba. Pero ese día nunca apareció. El cambio empezó el instante en que dejé de esperar a sentirme diferente y empecé a actuar diferente. La transformación real no vino de fuera, no vino de un taller, ni de un libro, ni de un consejo milagroso. Llegó en el momento exacto en que hice lo que debía hacer aunque mi cuerpo no lo pidiera. Y sí, al principio fue incómodo. Fue feo. Era como nadar contra la corriente. Con piedras en los bolsillos. Era hacer ejercicio cuando me sentía débil. Escribir cuando no tenía una sola idea clara. Hablar cuando todo en mí quería callar. Pero entendí algo, cada acto de disciplina es una grieta en el muro de tu vieja identidad. Y con cada grieta entra más luz. Con cada repetición, el muro se debilita, la sombra se disipa, y poco a poco descubres que el esfuerzo deja de ser una lucha externa para convertirse en parte de tu ADN. Un día, sin darte cuenta, ya no necesitas obligarte. Tu sistema interno cambió. Tu alma recuperó el control.
Esa es la verdadera magia de hacerlo sin ganas, que al repetirlo lo suficiente, ya no depende de la emoción, sino de la coherencia. De respeto. De mirarte al espejo y confiar en ti porque cumpliste lo que dijiste. Porque cuando recuperas tu palabra, recuperas tu poder. Y si tú no te crees, dime, ¿quién lo hará? Hazlo sin ganas, porque hacerlo así te libera. Te libera de esperar, de depender de estados emocionales, de vivir en pausa, de posponer tu vida. Te libera de tu peor carcelero, tú mismo. No hay mayor libertad que la de actuar desde la decisión, no desde el capricho del ánimo. Pregúntate, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que tu desgana escriba tu destino? ¿Cuántas oportunidades más vas a enterrar esperando el momento adecuado? ¿Qué parte de ti estás dejando morir cada vez que dices después? Rompe el ciclo hoy. Ahora. Con lo que tienes. Aunque no te emocione, aunque no sientas fuego, aunque solo sea un paso. Da ese paso. Porque ese paso, pequeño, gris, incómodo, es infinitamente más valiente que 1000 intenciones nunca ejecutadas. Y no lo olvides, ese paso mínimo, casi invisible para los demás, es la semilla de tu libertad. Una semilla que, repetida cada día, se convierte en raíces, luego en fuerza, y finalmente en una vida distinta. No vivas más esperando. No creas que necesitas sentir para actuar. Actúa y verás cómo lo demás se ordena después. Porque la vida no responde a tus emociones, responde a tu disciplina. No necesitas más motivación, necesitas coraje. Coraje para cumplir tu palabra, para demostrarte que puedes, para convertir la acción en tu nuevo lenguaje. Porque cuando tu cuerpo dice no y tú lo haces igual, ahí es cuando realmente empiezas a vivir. 5. Si no lo haces hoy, mañana será más difícil. Hay decisiones que pesan más cuando no se toman. Se sienten livianas en el instante en que las ignoras, pero se convierten en piedras en el alma con el paso de los días. Uno cree que gana tiempo al postergar, cuando en realidad lo está perdiendo todo: energía, claridad, respeto propio. Yo lo viví. Años engañándome con la promesa de que lo que no hacía hoy lo haría mañana. Pero lo que nunca entendía era que cada vez que evitaba actuar estaba fortaleciendo el músculo de la evasión, entrenando a mi mente a elegir el camino fácil, convirtiéndome en cómplice de mi propia fuga. Y ese entrenamiento silencioso, casi invisible, pero constante, me robó más de lo que estoy dispuesto a aceptar. Porque no era cuestión de falta de tiempo, nunca lo fue. El verdadero problema era la falta de dirección, la ausencia de un compromiso firme con mi palabra. Hoy lo sé con claridad, cada vez que dices después, no estás posponiendo una tarea, estás plantando una semilla de resistencia. Y esas semillas germinan en silencio. Al día siguiente no solo te cuesta lo mismo, te cuesta más. Porque ya no cargas únicamente con el esfuerzo de la acción pendiente, ahora también llevas a cuestas la culpa de no haberla hecho antes. Y esa culpa es traicionera, no solo te recuerda lo que no hiciste, sino que te convence de que ya fallaste una vez, y si fallaste ayer, que te hace pensar que hoy será distinto. Esa voz interna, si no la enfrentas, se convierte en un juez despiadado, en tu sombra, en tu saboteador número 1. El tiempo no es solo un recurso que se consume, es una prueba constante. Y cada día que pasa sin que cumplas lo que prometiste hacer no solo te aleja del resultado, te aleja de la mejor versión de ti mismo, de esa identidad que está luchando por salir a la superficie. Recuerdo una mañana específica, una de tantas. Me senté frente al escritorio con todas las intenciones de avanzar. Tenía el plan, tenía las ideas, tenía el momento. Todo parecía alineado, pero me faltaba lo más importante, la voluntad. Entonces mi mente me susurró excusas con voz amable. Primero un café. Solo 2 minutos de redes. Un vídeo rápido para inspirarme. Y cuando levanté la vista, habían pasado 3 horas. 3 horas de nada. 3 horas que no le fallaron al mundo, me fallaron a mí. Y lo peor no fue ese día. Lo peor fue que al día siguiente repetí el mismo patrón. Y después otra vez. Y así, sin darme cuenta, construí un hábito de mediocridad, levantado ladrillo tras ladrillo con pequeñas excusas disfrazadas de descanso. Esa es la verdad, la mediocridad no se construye en grandes fracasos, sino en pequeñas concesiones diarias. Pero hay algo que también aprendí: la mente puede reentrenarse. Es difícil, es incómodo, pero es posible. Existe una ley silenciosa que rige nuestro comportamiento: cuanto más rápido actúas sobre una idea, más poder tiene; cuanto más la postergas, más débil se vuelve.
Una idea es como una chispa. Si la usas de inmediato, puede encender un fuego capaz de iluminar tu vida. Pero si la ignoras, se apaga. Y cuando se apaga ya no es la misma, porque tu cerebro la archivó como algo que no hiciste. Y lo que no hiciste una vez, se vuelve más fácil de no hacer la segunda. Esa es la trampa que destruye sueños. Entonces me obligué a actuar antes de pensarlo demasiado, a moverme aunque no hubiera ganas, a ejecutar aunque no sintiera motivación. Descubrí que el momento perfecto era un espejismo elegante, una excusa refinada para ocultar el miedo. Yo no temía al trabajo, yo temía al fracaso. No quería equivocarme, no quería enfrentar la posibilidad de hacer las cosas mal. Pero entendí lo que los grandes sabios repitieron siempre: fracasar no está en hacer mal algo, fracasar está en no hacerlo nunca. El verdadero fracaso es traicionarte a ti mismo, es dejar morir una oportunidad por proteger una comodidad que, en el fondo, ya no te da paz. Y sí, el primer paso fue brutal. No porque fuera técnicamente difícil, sino porque venía cargado con todo el peso emocional de las veces que lo había pospuesto. Era como levantarme con toneladas de inercia sobre los hombros. Pero lo hice. Temblando, dudando, renegando, pero lo hice. Y en ese instante sentí algo distinto. No fue un gran logro ni un cambio espectacular. Fue algo más poderoso, sentí que mi palabra recuperaba peso. Sentí que volvía a poder confiar en mí. Que no necesitaba hacer todo de una vez, solo necesitaba empezar. Y ese inicio, por pequeño que fuera, tenía el poder de redibujar mi historia. Y eso fue suficiente para quebrar el ciclo. Descubrí que el secreto nunca estuvo en hacerlo todo de golpe, sino en demostrarme a mí mismo que podía empezar. No importa si era un paso pequeño, lo crucial era mostrarle a mi cerebro que la decisión la tomo yo, que mi palabra cuenta, que aunque me haya fallado 1000 veces antes, ese día elegí distinto. Y esa elección, por mínima que fuera, era un acto de sanación, un recordatorio de que no estaba condenado a repetir siempre la misma historia. Cada acción tomada hoy, aunque parezca insignificante, es una forma de recuperar el respeto propio. Es como mirarte al espejo y poder decirte con claridad: ya no estoy huyendo, ya no me escondo tras excusas. Porque cuando no actúas, mañana no será igual, será peor. El peso del retraso no desaparece con el sueño, al contrario, se acumula. Tu mente lo registra todo, recuerda cada concesión, cada vez que preferiste comodidad sobre compromiso. Y esa memoria no se borra sola. Los patrones no se evaporan. Los patrones se reemplazan. Se sustituyen con nuevos hábitos, con rituales conscientes, con microdecisiones que día tras día van construyendo un nuevo yo. Y ese reemplazo comienza ahora, con un acto de valentía, no mañana, no la próxima semana, hoy. Por eso, si estás aquí leyendo o escuchando esto como quien espera una señal, déjame decírtelo con toda la fuerza: no habrá una señal más clara que esta. Este es el momento. Esta es tu oportunidad. Este es el único lugar donde realmente existe la posibilidad de cambiar el presente. No te prometas que mañana lo harás mejor. Esa promesa es humo, es autoengaño. Prométete que hoy vas a dar el primer paso, aunque tiemble tu voz, aunque tu cuerpo grite resistencia, aunque tu mente invente 1000 excusas. Porque si no lo haces hoy, mañana será más difícil, y pasado mañana tal vez ni lo intentes. Cada día cuenta, no como una carrera contra el reloj, sino como una oportunidad de reconectarte contigo, de escucharte, de volver a elegirte. Porque detrás de la procrastinación no hay flojera, lo que realmente hay es desconexión. Has dejado de escucharte, has dejado de confiar en ti. Pero la buena noticia es que puedes regresar. Puedes reconstruir esa confianza perdida, no con un acto épico, sino con disciplina amable, con pasos pequeños y consistentes, con decisiones tomadas en silencio, cuando nadie te ve. Y créeme, no hay acto más poderoso que ese, el de hacer lo que dijiste que harías aunque nadie te vigile, aunque no tengas público, aunque podrías no hacerlo y aún así lo haces. Eso se llama integridad. Eso es respeto propio. Eso es amor real por la persona que eres y por la que quieres llegar a ser. Y si hoy sientes que ya es tarde, que fallaste demasiado, escucha esto con atención: nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa cuántas veces hayas caído, lo único que importa es que decides hacer ahora. Porque el presente tiene un poder que el pasado nunca podrá tocar. El pasado ya no manda, el futuro aún no existe, lo único que importa es este instante. Si decides actuar hoy, estás reescribiendo tu historia. Estás cambiando tu narrativa.
Estás naciendo de nuevo en una versión de ti que no vive atada a lo que no hizo, sino empoderada por lo que está haciendo ahora mismo. Y aquí es donde aparece una de las ideas más potentes que jamás escuché, el poder invisible del 1% diario. Durante mucho tiempo lo ignoré, lo rechacé incluso. Me parecía una frase bonita para poner en una postal motivacional, pero inútil. Porque yo no quería avanzar despacio, no quería pequeños progresos. Yo quería saltos gigantes, cambios épicos, resultados inmediatos. Quería sentir que el caos de años se desarmaba con una sola decisión, que la mediocridad desaparecía con un plan perfecto escrito en una libreta nueva. Pero pronto descubrí que esa urgencia por lograrlo todo rápido era el mismo veneno que me mantenía atrapado. Pero lo que no entendía era que esa urgencia por cambiarlo todo de un solo golpe también era parte del problema. Era otra trampa, otro disfraz del autosabotaje. Porque la necesidad de resultados inmediatos siempre conduce al mismo lugar: frustración, abandono, renuncia. Lo que empieza con ansiedad termina inevitablemente en cansancio. Y así me encontré una y otra vez roto por mi propia impaciencia, esclavo de esa expectativa imposible de transformar años en días. Hasta que un día, en lugar de seguir peleando con esa ansiedad, me rendí. No me rendí al sueño, sino a la ilusión equivocada de que todo podía resolverse con un acto heroico. Me rendí al ego que buscaba aplausos antes de ser constante. Me rendí a esa parte de mí que quería intensidad en lugar de disciplina. Y en esa rendición encontré algo más grande: la humildad. La humildad de reconocer que no necesitaba demostrarle nada al mundo, solo probarme a mí mismo que podía mantenerme firme. Y desde ese lugar empecé a observar con otros ojos. Dejé de mirar a los que gritaban sus metas y empecé a admirar a los que callaban sus procesos. A esas personas que no subían cada paso a redes sociales, pero que un día aparecían con una vida completamente distinta, construida ladrillo a ladrillo. Y entonces entendí algo tan simple, tan invisible, que me había negado a ver: todos ellos crecieron 1% cada día. Sin excepciones, sin pausas mágicas, sin urgencias tóxicas. No se trataba de correr, se trataba de persistir. Ese descubrimiento fue como un golpe en el pecho. Me vi al espejo y comprendí que había estado perdiendo la guerra porque quería ganarla con una sola batalla. Estaba buscando victorias instantáneas, cuando lo que realmente transforma es la suma de pequeños actos. Así que me senté frente a mi frustración, a mi impaciencia, a mis hábitos quebrados y me hice una pregunta que cambió todo: ¿puedo mejorar solo un poco hoy? ¿Puedo ser apenas 1 milímetro más disciplinado que ayer? ¿Puedo escribir un párrafo, hacer 5 flexiones, leer una sola página? ¿Puedo cumplir con una micropromesa que le demuestre a mi cerebro que esta vez sí es diferente? La respuesta fue sí. No lo hice con motivación, lo hice con cansancio, con miedo, incluso con dolor. Pero lo hice. Y al día siguiente repetí. Y luego otro día más. Y lo que parecía insignificante se convirtió en un punto de inflexión. La resistencia empezó a perder fuerza. El monstruo de la pereza comenzó a encogerse. La voz de la excusa se volvió más débil, más lejana. Porque el cuerpo aprende, y la mente también. Y cuando la entrenas con constancia, empieza a obedecerte, empieza a reconocerte como su líder. Como enseñaban los grandes maestros de la mente, no es la perfección, ni la intensidad lo que cambia tu vida, es la repetición. La repetición silenciosa, paciente, implacable. Hoy entiendo que si no me hubiera comprometido con ese 1% diario, seguiría atrapado en un ciclo de promesas rotas. Porque la mente ama lo grande, pero solo se transforma con lo pequeño. Y ese es el error que muchos cometemos: esperamos resultados drásticos sin estar dispuestos a sostener ajustes constantes. Pero la verdad es esta: la vida no cambia cuando la gritas, cambia cuando la repites. Se transforma cuando cada día, sin importar cómo te sientas, das un paso en la dirección de la persona que quieres ser. Por eso quiero que te preguntes con sinceridad, mano blanca indicando hacia la derecha, ¿de qué estás huyendo cuando postergas tu proceso? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué parte de ti necesita resultados rápidos porque no se ha perdonado por fallar antes? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué pasaría si por una vez eligieras construir sin exigirte perfección? El 1% diario no solo transforma tus resultados, transforma tu identidad. Porque cada pequeño acto te convierte en alguien distinto, alguien que cumple, que aparece, que persiste. Alguien que no necesita estar motivado para moverse, porque entendió que la verdadera fuerza está en ser constante aun cuando las ganas no estén presentes. Y aunque al principio no lo notes, ese cambio se siente.
Es como un fuego interno que empieza como chispa, casi invisible, pero que con cada repetición se expande hasta iluminar tu camino entero. Ese esfuerzo diario, repetido en silencio, empieza a transmitirse. Se integra en tu mirada, en tu manera de hablar, en cómo caminas, en cómo enfrentas los días. La gente comienza a percibirlo sin que digas nada. Te ven distinto. Pero lo más importante es que tú mismo te empiezas a ver distinto. Ya no eres el que espera que la vida le regale oportunidades, eres el que crea sus propias probabilidades. Eso es magia, sí, pero no una magia ilusoria. Es una magia con pies en la tierra, una magia que se alimenta de la disciplina. Porque el 1% diario no es mediocridad, es maestría. Es tener la humildad de aceptar que los grandes cambios no nacen de un solo golpe, sino de miles de pasos pequeños que parecen invisibles. Lo que hoy parece mínimo mañana será la base sólida sobre la cual construirás algo inmenso. Y entonces, un día, empiezas a cosechar. No de golpe, no con fuegos artificiales, sino en silencio, como crecen los árboles. Te das cuenta de que tu vida está cambiando y entiendes que no fue por un evento extraordinario, sino por haber sostenido lo que dijiste que harías. Por haber sido constante cuando nadie te obligaba, cuando nadie te miraba, cuando tenías todas las razones para abandonar y aún así no lo hiciste. Hoy puedo decir con certeza que he crecido, no tanto por los resultados visibles, sino por lo invisible, por lo que sostuve cuando nadie me veía. Crecí en las mañanas en que quise regresar a la cama, pero decidí sentarme a escribir. Crecí en las noches en que quise rendirme, pero terminé lo que había empezado. Crecí cada vez que me enfrenté a mi desgana y aún así cumplí con ese pequeño 1% que parecía irrelevante, pero que me estaba reconstruyendo por dentro. Cada uno de esos actos fue una semilla que planté en el futuro. Y con cada repetición, reforcé una verdad nueva: soy capaz. No necesito ser perfecto, solo necesito ser constante. Cada acción mínima fue una inversión silenciosa en el yo que quiero llegar a ser. Y tú también puedes hacerlo. No tienes que cambiar tu vida entera hoy. Solo necesitas moverte un poco más allá de tu zona de comodidad. Solo necesitas atreverte a dar un paso pequeño, pero firme. Ese paso es tu mensaje al universo, a tu mente, a tu alma: esta vez sí voy en serio. Haz lo mínimo, pero hazlo con excelencia. Hazlo pequeño, pero no lo abandones. Porque como decía Gil, el deseo sostenido por la acción constante termina convirtiéndose en realidad. No es una frase motivacional, es una ley de la vida. Y esa ley está esperando a que la uses, no mañana, sino hoy. Porque hoy es el único terreno donde puedes plantar tu nueva historia. Y si decides crecer un 1% ahora mismo, ya habrás ganado. No porque hayas llegado, sino porque elegiste continuar. Porque al final, la gran diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan no es el talento ni la suerte, es la disciplina. Es la capacidad de avanzar incluso cuando nadie los empuja, de sostener algo pequeño todos los días hasta que se vuelve grande. Ese es el poder invisible del 1%, pocos lo comprenden, menos lo practican, pero los que lo hacen cambian su destino para siempre. Y aquí aparece la séptima gran verdad: hazlo incómodo, hazlo incompleto, pero hazlo. Esperé demasiado tiempo por el momento perfecto. Me sentaba con el corazón lleno de ideas, pero con las manos quietas y la excusa lista en la boca. Me decía: aún no es el momento, necesito claridad, necesito energía, necesito tiempo, necesito que el miedo desaparezca. Pero ese momento nunca llegaba, porque la mente es experta en disfrazar su miedo de sabiduría, en convertir la perfección en una cárcel elegante. Y yo caí 1000 veces en esa trampa, preso de una lógica que parecía sensata, pero que me estaba robando la vida. Hasta que un día entendí algo devastador: si seguía esperando lo ideal, iba a envejecer soñando con una versión de mí que nunca iba a conocer. Y esa idea me quemó por dentro. Ese día tomé la decisión: hacerlo igual. Aunque estuviera cansado. Aunque mi entorno fuera un caos. Aunque la motivación brillara por su ausencia. Aunque el plan estuviera a medias. Aunque la duda respirara en mi nuca. Ese fue el inicio de mi verdadera libertad. Me senté, abrí el cuaderno y comencé con manos temblorosas, con ideas torpes, con frases que parecían sin sentido. Sentía que estaba forzando algo que no fluía, que lo que escribía no valía nada. Y, sin embargo, ese instante se convirtió en uno de los momentos más poderosos de mi vida. Porque por primera vez avancé sin condiciones, sin esperar a que todo estuviera alineado. Lo hice incómodo, lo hice incompleto, pero lo hice.
Y ese pequeño acto me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, mi poder personal. Lo que no entendía antes es que la vida no te exige tener todo resuelto para dar el primer paso. Al contrario, se trata de dar el paso para empezar a resolver. Porque cuando caminas, aunque sea herido, aunque sea con miedo, algo se enciende dentro de ti. Tu mente deja de pelear contra la incertidumbre y empieza a enfocarse en lo inmediato, en el siguiente movimiento. La claridad no llega pensando, llega caminando. La confianza no aparece planeando, aparece actuando. Como dijo un sabio, la acción es el antídoto del miedo. Y yo perdí años esperando una seguridad que jamás llegó, porque la seguridad no se anticipa, se construye en el trayecto. Hoy lo veo claro. La incomodidad no es un obstáculo, es la señal de que estás avanzando. Si no la abrazas, te quedas atrapado en el mismo lugar. Porque lo incómodo no significa error, significa crecimiento. Esa sensación de sentirte fuera de lugar, inseguro, torpe, es la prueba de que estás cruzando el umbral entre lo que siempre fuiste y lo que estás destinado a ser. Ningún salto cuántico ocurre en la comodidad. Ningún cambio profundo nace cuando todo está bajo control. El verdadero cambio aparece en medio del desorden, del caos, de la acción imperfecta. Y descubrí algo transformador: las cosas hechas a medias, pero con honestidad, construyen más que las que nunca empezamos por esperar que fueran perfectas. No se trata de avanzar con elegancia, se trata de avanzar con sinceridad. Que si vas a fallar, falles avanzando. Que si vas a equivocarte, sea mientras lo intentas, no mientras sueñas. Porque la transformación no ocurre en la teoría, ocurre en la práctica, en el terreno real, donde arde, donde cuesta, donde dudas, pero también donde sanas y evolucionas. La acción incompleta tiene más valor que la perfección soñada, porque cada movimiento, aunque torpe, es una declaración interna, le dice a tu mente que ya no eres el mismo, que algo en ti decidió dejar de esperar. Y créeme, tu alma lo sabe. Empieza a confiar, empieza a crecer, no por los resultados, sino por el acto mismo de atreverte. Hazlo incómodo, porque si solo actúas cuando es fácil, jamás tendrás fuerza para hacerlo cuando de verdad lo necesites. Hazlo incompleto, porque si esperas tener todo listo, te quedarás ensayando eternamente una obra que nunca subirá al escenario. Hazlo como puedas, pero hazlo, porque cada acción tomada sin garantías forja un músculo invisible, el de la autoeficacia. Ese que susurra: si puedo, aunque me tiemble la voz. Si puedo, aunque me duela el cuerpo. Si puedo, aunque otros se rían de mí. Yo aprendí a escribir en medio del dolor, a levantarme con cansancio, a crear aún con miedo. Y cada vez que lo hice, me recordé que el poder nunca estuvo en el resultado perfecto, sino en la valentía de actuar a pesar de todo. Aprendí a escribir con insomnio, a grabar aunque la voz temblara, a hablar incluso cuando dudaba de mis propias ideas, porque comprendí que el precio de no hacer nada era mucho más alto que el de hacer algo imperfecto. Y ese descubrimiento me liberó. Me quitó el peso asfixiante de la perfección, me dio permiso para existir no como un ideal inalcanzable, sino como un ser en construcción. Porque un proceso real, aunque sea torpe y lleno de tropiezos, siempre tendrá más valor que una máscara de éxito vacía. Recuerdo una frase que me golpeó el pecho como un martillo: no hay condiciones ideales, solo hay decisiones reales. Ese día comprendí que si seguía esperando el momento perfecto, lo único que iba a perfeccionar era mi hábito de postergar. Así que elegí el caos, elegí el instante incómodo, y en medio de todo lo que no estaba en orden, empecé a hacerlo. Y tú también puedes. Deja de buscar excusas que suenen inteligentes. No necesitas estar listo, necesitas estar dispuesto. No necesitas más tiempo, necesitas más intención. No necesitas que alguien te valide, necesitas coraje. Hazlo así, como estés, con miedo, con duda, con todo por resolver. Pero hazlo, porque tu futuro no te exige perfección, te pide compromiso. No quiere promesas, quiere hechos. Hazlo hoy. Hazlo mal si es necesario. Hazlo a medias si no puedes completo, pero no permitas que tu alma muera esperando un día ideal que no existe, porque nunca existirá. Solo existe este instante. Y si no lo aprovechas, se convertirá en una herida silenciosa que te recordará cada noche lo que no hiciste, lo que pudiste haber logrado y dejaste morir. Esa herida susurra sin descanso: pudiste haberlo hecho. Y créeme, no hay dolor más profundo que ese. Que te duela el esfuerzo, no la culpa. Que te pese el cansancio, no el remordimiento.
Porque si algo he aprendido de quienes verdaderamente transforman su vida es esto, lo hacen aun cuando duele, cuando les falta, cuando no ven el final claro. Y un día, casi sin notarlo, todo empieza a tener sentido. No porque llegaron a la meta, sino porque nunca dejaron de caminar. Hazlo incómodo, hazlo incompleto, pero hazlo, porque esa es la única manera en que lo harás real. 8. En nuevo tú no negocia con excusas. Un día, sin ruido ni aplausos, desperté cansado de mí mismo. No era un cansancio físico, era un agotamiento existencial, un peso en el alma acumulado por todas las veces que me había mentido. Por todas las ocasiones en que disfrazaba la pereza de descanso, el miedo de prudencia y la evasión de estrategia. Me miré en el espejo, y sí, era yo. Pero no era el yo que había soñado ser. Era una versión domesticada, dócil, entrenada para sobrevivir pero no para brillar. La versión que sabía justificar mejor que actuar, la que siempre encontraba una excusa más elegante que un resultado real, y en ese instante lo entendí, o me convertía en alguien nuevo o me seguiría perdiendo en un mar de promesas incumplidas. Y decidí no perderme más. La transformación no comenzó con una meta escrita en una libreta bonita, ni con un discurso motivador, ni con un momento místico de iluminación. Comenzó con una decisión amarga y brutal: dejar de negociar con mis excusas. Porque comprendí que cada vez que les daba atención, les entregaba poder. Cada vez que les permitía gobernar mi día, me robaban un pedazo de mi futuro. Cada vez que le daba poder a mis excusas, perdía el mío. Había convertido mis justificaciones en una especie de religión personal, me ofrecían consuelo, me daban una sensación de perdón y hasta un falso sentido de propósito, pero también me condenaban a vivir atrapado en un ciclo repetitivo, una vida que parecía avanzar pero que en realidad giraba en círculos. El punto de quiebre llegó cuando decidí convertirme en alguien diferente. No pensé en grandeza, pensé en verdad. Me pregunté, ¿qué haría si dejara de creer en mis propios cuentos? ¿Qué pasaría si dejara de aceptar como válidas todas esas razones que no nacían del compromiso, sino del miedo? ¿Cómo sería si tratara mis sueños como contratos sagrados, inquebrantables, y no como ideas bonitas que solo comparto para sonar inspirado? No fue un momento épico. No hubo música de fondo ni aplausos. Fue incómodo, silencioso, casi brutal. Fue una conversación íntima y áspera conmigo mismo. Me hablé como nunca antes me había hablado, directo, sin adornos, sin excusas. No lo hice para lastimarme, sino para despertarme. Porque entendí algo fundamental: las excusas no destruyen de golpe, te corroen lentamente. No son una explosión, son una gota constante que perfora tu confianza. Y lo peor es que tú mismo eres quien abre la puerta para que entren. Así que tomé una decisión, dejé de abrirla. Comencé a escucharme, pero ya no a obedecerme. Aprendí a distinguir entre una necesidad real y un autoengaño elegante. Me di cuenta de que muchas veces lo que yo llamaba necesito descansar era, en realidad, puro miedo disfrazado. Que mi famoso no estoy listo era perfeccionismo paralizante. Que mi eterno mañana empiezo era comodidad maquillada. Y el nuevo yo, ese que estaban haciendo, no podía sostenerse desde ahí. Entonces adopté una regla simple pero poderosa: cada vez que apareciera una excusa, la atravesaría con acción. No importaba qué tan lógica sonara. Haría lo que dije que haría, incluso si me temblaban las manos, incluso si el resultado era mediocre, incluso si me sentía roto. Porque un acto cumplido, aunque torpe, vale infinitamente más que 1000 excusas justificadas. Y en esa repetición incómoda se fue entrenando mi nueva mente. Una mente que ya no razona desde el miedo, sino desde la voluntad. Una mente que no se mueve por lástima, sino por amor propio verdadero. Y claro que dolió. Porque cada vez que decía lo hago igual, sentía que moría una parte vieja de mí, una parte que se había alimentado durante años de procrastinación, de dramas internos, de promesas vacías. Fue como dejar morir a un amigo imaginario que me había acompañado desde siempre, pero que en el fondo me había estado arruinando en silencio. Y sí, lloré, dudé, me sentí perdido. Pero no volví atrás. Porque al poco tiempo algo empezó a cambiar, los resultados, pequeños al inicio, comenzaron a aparecer. Un día cumplí un hábito. Al siguiente, lo repetí. De pronto llevaba una semana sin negociar con mi mente antigua. Luego un mes. Y entonces lo entendí: no es que ya no tuviera excusas, es que habían dejado de hacer ruido. Había reconfigurado mi identidad. Ya no era alguien que intentaba cambiar.
Ahora era alguien que ya no permitía las razones por las que antes fracasaba. Y créeme, eso lo cambia absolutamente todo. Porque cuando decides que tus estándares son más importantes que tus estados emocionales, tu vida entera se alinea. Descubrí que quien realmente se respeta, no se sabotea, que quien tiene claro su propósito no se da el lujo de justificar lo injustificable, y que una promesa rota hacia uno mismo duele más y deja más cicatrices que cualquier crítica externa. Aprendí también que no se necesita una fuerza sobrehumana para eliminar una excusa. Lo único que necesitas es decisión. La fuerza llega después, como consecuencia, como un premio natural a tu determinación. Primero eliges, luego el músculo de la disciplina empieza a crecer. Esa elección me obligó a hacerme una pregunta que hoy se ha convertido en un ritual, mano blanca indicando hacia la derecha, ¿quiero paz temporal o transformación duradera? Porque la vieja mente nunca desaparece por completo. Susurra, me ofrece atajos disfrazados de sabiduría, me propone pausas que parecen necesarias, me seduce con su aparente lógica. Pero el nuevo yo no negocia con ella. El nuevo yo no discute con excusas, las atraviesa con acción. Porque entendí que las excusas no se vencen con argumentos, se vencen con hechos. Y cuando los hechos se acumulan, la identidad se transforma. Ya no desde la teoría, sino desde el orgullo íntimo de saber que no eres esclavo de lo que antes te dominaba. Lo que antes fue una guerra interna se convirtió en un estilo de vida. No perfecto, no impecable, pero auténtico, real, consistente. Y aquí está lo poderoso, tú también puedes hacerlo. Puedes decidir hoy mismo que tu palabra tiene valor, que ya no te vas a negociar, que cada vez que digas, haré esto, lo cumplirás como si fuese un pacto sagrado contigo mismo. Y si fallas, no inventarás excusas. Lo intentarás otra vez, sin máscaras, sin adornos, porque cada vez que lo haces, matas con dignidad a tu viejo yo y das vida a uno nuevo con carácter. Una vez leí una frase que me atravesó como un rayo, la vida te paga lo que tú te pagas a ti mismo. Y es cierto. Si te tratas como alguien que siempre se justifica, el mundo te responderá con una vida llena de justificaciones. Pero si te tratas como alguien que cumple, aunque nadie lo aplauda, aunque sea en silencio, la vida te recompensará con precisión. No es magia, es coherencia vibracional. El universo no premia al más inteligente ni al más talentoso, premia al más íntegro. Al que hace lo que dijo, incluso cuando nadie está mirando. Por eso te digo, no necesitas más motivación, necesitas una nueva visión de ti. Necesitas verte como esa persona que no pacta con la mediocridad interna, que se levanta sin justificar su cansancio, que actúa sin pedir permiso a la emoción, que cumple sin esperar validación. Y cuando te conviertes en alguien que ya no negocia con excusas, no solo cambia tu mente, cambia tu realidad completa. Tu energía se transforma, tus relaciones se elevan, tus oportunidades empiezan a aparecer. Porque la vida siempre responde a la identidad que proyectas. Así que toma esta decisión hoy. Porque desde ahí, desde ese nuevo estándar interno, todo lo demás se vuelve posible. Todo. Si esto resonó contigo, no lo dejes en palabras. Vuelve a acción. Aquí en Solo Escucha encontrarás la lista de reproducción completa para seguir este camino paso a paso. Cada capítulo está diseñado para derribar una excusa más y acercarte al tú que mereces ser. Recuerda, no estás solo, pero sí eres responsable. Haz clic, escucha y avanza. Tu transformación no termina aquí, apenas comienza.